Como señalaba con anterioridad, 6 conversaciones con el señor Mas, aparte de otras telefónicas, y 2 con el señor Puigdemont. E insisto, eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. Es decir, no se llamaban a engaño. Eran plenamente conscientes porque la dejé clara desde el primer momento. El señor Puigdemont pudo venir al Senado a una conferencia de presidentes de comunidades autónomas y no quiso hacerlo. Y luego fue invitado a ir al Congreso de los Diputados y tampoco quiso. Es decir, en otras ocasiones en España, hace algunos años, pues hubo algunos presidentes de comunidades autónomas que fueron allí a plantear cuáles eran sus ideas y a defenderlas donde procedía. Lo que es evidente es que eran plenamente conscientes, no había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar de ninguna manera ese referéndum. Sí. Recuerdo que hubo un requerimiento el 11 de octubre, después de un pleno que creo recordar que se celebró en el Parlamento de Cataluña, aunque no tengo la seguridad total, creo que fue el día 10 de octubre, y en ese requerimiento, y al amparo de lo que establecía el artículo 155 de la Constitución, después de una declaración de independencia deliberadamente confusa, se le requirió al señor presidente de la Generalitat para que dijera si se había declarado la independencia o no. Si no había declarado la independencia, estábamos en una situación, y si la había declarado, se le decía que en el plazo de 3 días tenía la obligación de revertir la situación, porque eso evidentemente era radicalmente contrario a lo que es España y a su Constitución. Por tanto, hubo un requerimiento, no contestó a ese requerimiento, volví a escribirle y a decirle que tenía, como ya le había señalado antes, un plazo de 3 días para rectificar. Volvió a mandar una carta en la que no contestaba nada y al final pues tuve que tomar la decisión de continuar con el procedimiento del artículo 155 y pedir autorización al Senado. ¿Mantuvieron conversaciones en las que advertían a los miembros del Govern del posible enfrentamiento que podría haber en caso de celebración del referéndum entre la ciudadanía y las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado? Sí, yo las últimas fechas ya era muy difícil hablar con el señor Puigdemont, pero hubo sin duda alguna gente que pudo haberlo hecho y de hecho pues yo recuerdo que en aquel momento había mucha gente que me llamaba a mí, supongo que llamaría también a otras personas para ver si podía arreglarse esta situación, y yo a todos le dije lo que llevaba diciendo los últimos años: aquí se puede arreglar todo, pero lo único que no se puede arreglar es la liquidación de la ley y la liquidación de la Constitución española, y conmigo pues no cuenten ustedes para esto. Pero era evidente que la situación se veía venir y que los acontecimientos que se produjeron pues no surgieron de ninguna parte, se veían venir. Y eso lo sabían todos, porque no había que ser muy avispado para ser consciente de eso. ¿Puede identificar? La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución. Esa fue la propuesta más importante, porque era el tema más importante. Es decir, porque un gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat, no puede saltarse la Constitución, ni puede saltarse la ley, ni puede saltarse el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entonces, eso era lo más importante. Pero yo no estaba dispuesto a negociar a cambio de algunas cosas el que la Generalitat cumpliera la ley. Porque la ley, la soberanía nacional y la Constitución no se negocia. Por tanto, esa era mi propuesta, que era la única que podía hacer, que era la más sensata, la más razonable y la más respetuosa con la legislación espanyola. I ha començat la jornada electoral amb normalitat a les Terres de l'Ebre, però poc després s'ha estès el neguit. S'ha sabut que als encàrrecs de la Ràpita s'hi concentraven desenes de guàrdies civils davant de l'únic col·legi electoral. Han entrat a la força, repartint cops de porra a tort i a dret als centenars de rapitencs que volien evitar, amb resistència pacífica, que s'enduguessin les urnes. Finalment, les han tret i han marxat seguits per centenars de persones que els increpaven. El seu pas per la Ràpita ha deixat el poble commocionat i 42 persones ferides. M'he assentat en terra i a rastres m'han tret allí i ha fet així en la mà i m'ha dit que ho ha fet sense voler. Porto una hòstia que no m'aclaro. Han trencat samarretes, camises, han tirat en terra iaies, iaios, xiquets i xiquetes. A mi m'han tret a rastres, a mi em dóna igual perquè sóc jove, però gent gran que això ja ho va viure a la Guerra Civil avui. Igual. Tinc el braç tocat, no sé què em passa, però em fa molt de... Gracias.
Formule la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es, ¿usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes que sucedieron el 1 de octubre? Vamos a ver. Imágenes de estas, desgraciadamente, he visto muchas a lo largo de mi vida. Y hay otras, porque aquí solo hemos visto una imagen, que también podían tener su cierto interés, ¿no? A los efectos que usted plantea. Pero lo que a mí me gustaría decir, antes se habló de este asunto, es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Y, desgraciadamente, si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos, a buen seguro, ver también aquí. Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Como todos ustedes pueden entender, no me gustan, pero no me gustan ni estas ni otras. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes.